pasando a un terreno un poquito más pantanoso eh, y encarando lo que son las prácticas de enseñanza. Ujú. ¿Cómo evaluás vos el impacto de la implementación de la SRL en la escuela secundaria de Argentina, este nuevo modelo? Ah, vaya, qué espantaroso. Mira, tiene sus cosas buenas y un montón de cosas malas, como también lo ha tenido la transformación. Anterior a esto estuvo la transformación. Tuvo sus cosas buenas, pero ¿qué pasa? No se terminó de cerrar. O sea, se dio hasta tercer año y ya después no siguieron con la transformación. El único colegio hubo el 116, me parece, y otros dos colegios más en la provincia que llegaron hasta quinto año con la transformación. Entonces, si vos no terminás un ciclo, nunca lo podés evaluar realmente qué tiene de bueno y qué tiene de malo. La transformación tuvo sus cosas buenas y otras tantas malas, y esto también. ¿Qué está bueno? Esto de que, por ejemplo, se tenga que hacer más la enseñanza como integrada entre las distintas materias. ¿Qué tiene de malo? Que nunca nos prepararon para eso. Entonces lo que estamos haciendo es el manotón de ahogado. Bueno, a ver, probamos esto, no, esto no funcionó, probamos aquello, no, esto no funciona. Ah, sí, eso probalo porque eso funciona, te dice otro. Entonces, vamos desandando el camino, pero en el mientras tanto, hay un grupo de chicos que pasa 5 años y que estuvimos probando con ellos. Hola, ¿Viste? discúlpenme, Hola, sí. se me había cortado el internet. Ah, ¿está todo bien ahora? Sí, está todo bien. Bien, Nos bueno. está Podemos contando continuar. cómo es el impacto de la implementación de la escuela secundaria Renegrina. Ok. Genial. Este, Escucho. así que hay cosas que no están aceitadas para nada. Nosotros en inglés sí no tenemos demasiados problemas porque ya veníamos trabajando más o menos en esa sintonía, digamos. O yo por lo menos venía trabajando en esa sintonía. ¿Por qué digo yo? Porque a mí ya me prepararon hace más de 30 años en que inglés tenía que ser enseñado desde el punto de vista comunicacional. Y yo llego acá, a Río Negro, y siguen enseñando por gramática. Y me costó muchísimo eh, cambiarles un poco la forma, o sea, cada vez que llegaban chicas nuevas ahí y chicos, bueno, a ver, pero no estemos enseñando la gramática, no estemos diciendo que el presente simple se usa así, así, sino, a ver, ¿en qué se usa? Y para expresar rutinas, por ejemplo, bien. Entonces, hablemos después, tratemos de sacar una pequeña regla gramatical y demás. Bueno, eso yo ya lo venía trabajando y más o menos las venía empujando a las chicas que siempre trabajaron, que estuvieron trabajando. Van cambiando porque titular allí en inglés soy yo y otra profe que ahora hace bastante que está con licencia por enfermedad, o sea, está en readecuación de tarea. O sea que siempre van cambiando las chicas. Ahora hay una que hace 2 años que está es un interinato, entonces bárbaro. Entonces siempre va, es como siempre empezar de nuevo, ¿no? Pero nosotros más o menos eso ya lo veníamos trabajando. Entonces les tuvimos que dar una vuelta de tuerca más, pero en inglés no nos costó tanto, como otras áreas que sí. Por ejemplo, supongamos en científica, el profesor de física, de química, de biología, y no es tan fácil para ellos sentarse y planificar todo eso juntos, que la física que se da tiene que estar relacionada con el mismo tema de biología, con el mismo tema de química. Eso todavía no está aceitado. Entonces, cuando quedan solos, terminan dando su materia. No pero también es como que me parece que nunca nos han dado la, digamos, no nos han preparado
adecuadamente. Si vos escuchás al gobierno, sí te dice que hubo un montón de capacitaciones. Desde el lado de los docentes te podemos decir que las capacitaciones fueron paupérrimas, porque yo siempre digo que con todos los años de experiencia que tengo, yo necesito que el que se pare delante de mí a darme una capacitación tiene que saber mucho. No porque yo me las sepa todas, sino porque pasé por muchas. Porque en 30 años de docencia, si vos lo hiciste a conciencia, yo pasé por todos los cambios, la Ley Federal de Educación, la transformación, un montón de cosas en el medio. Entonces, y si los probaste realmente, si vos te pusiste en ese momento la mochila de ese cambio, te tiene que servir como experiencia. Entonces, el que te viene a dar una capacitación tiene que saber eso y mucho más, haber pasado por otras experiencias. Y no sucedió. Hubo materias que eran terribles, no tenían, es más, les terminaban preguntando a ellos, a los profes, qué hacían. En el caso nuestro tuvimos en la capacitación de inglés a una profe de lengua española, de lengua castellana, que sabía mapuche, y un profe de francés, que no era profe, era un idóneo, un chico, porque no hay profesores de francés acá realmente recibidos, que estaba haciendo un curso o la carrera de TIC. O sea, esos fueron, que no estuvo mala, digamos, le pusieron toda la onda, pero no había profes de inglés que nos dieran la capacitación, ¿viste? En esta última, en la SRN. Y en otros, que ya te digo, dentro de todo no estuvo mala porque le pusieron toda la onda, se preparaban, vos lo veías que habían investigado y demás. Pero hubo otras áreas que fue malísimo. Entonces no hubo preparación para hacer eso. ¿Cómo impacta en el chico? Y que está perdido. Está perdido muchas veces. Hay áreas en las que está perdido porque no sabe. Si vos docente no tenés claro dónde estás parado, no lo podés transmitir al chico. ¿Viste? Entonces, a mí me parece que haber largado la SRN así atropelladamente por cuestiones políticas como se hizo, tenían que hacerlo, digamos, como prueba piloto en algunas escuelas, en distintos puntos de la provincia, porque no es lo mismo el impacto que tiene acá en una ciudad, en General Roca, como en la línea sur, porque son distintas comunidades, es una comunidad totalmente diferente. Yo estuve trabajando en Balcheta y te vas más allá y es peor aún, o sea, porque hay otra comunidad. Entonces tendrían que haber hecho un relevamiento de cómo iba a impactar. Hay cosas que sí me parece que están buenas, otras no. El trabajo en equipo está bueno. Hay que enseñarle a los profes a trabajar en equipo, porque además nosotros, que somos los adultos, venimos de muchos años de trabajar individualmente. Entonces no es tan fácil, no es que decir, bueno, le ponemos 3 profesores ahí y que se descuernan entre ellos, no. Hay que enseñarles a trabajar en equipo. Y después, que los equipos de trabajo que se arman, no es que vos decís, bueno, a ver, Malén y Abril, nosotras 3 nos llevamos bien, tenemos más o menos la misma, vamos a armar un equipo de trabajo, nos presentamos, no, vos vas a la asamblea, tomás las horas de, por ejemplo, biología, otro toma de química, otro de física, y después se conocen ese día. Más de una vez ha pasado eso, que se conocieron en el aula. ¿Por qué? Porque uno de esos profes con quienes habían planificado entró de licencia por embarazo, ponele. Bueno, la persona embarazada se fue, obviamente. Entonces, 2 semanas después, recién tomó otra persona. ¿Y cuándo se conocieron? En el aula. Entonces, eso es lo que está mal. O sea, ¿cómo llevar adelante eso? Vos no podés planificar algo con alguien que después no lo podés llevar adelante, o vos incorporarte, una persona se incorpora a un proyecto que ya armaron otros, pero no te conocés, ni siquiera te viste en la calle. Entonces, a mí me parece que eso es lo que dificulta, sumado a que no tenemos nosotros otros momentos es en el pasillo, en la sala de profesores, en el recreo. Te dicen, no, pero ahora tienen las 2 horas de
planificación. No o sea, en buena hora que lo tenemos, pero no alcanza. Para nosotros en inglés sí nos alcanza, o medianamente lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque somos 4 profes ahí en ese colegio, cada una solo da inglés en distintos cursos. Entonces, no es lo mismo que se reúna el área de sociales, por ejemplo, que son 20 profes, entre distintas materias y distintos cursos. Entonces, imagínate 2 horas de planificación entre 20 personas. No logran llegar a un acuerdo, o sea, les falta tiempo. Les falta tiempo. Después llega el momento de poner notas, por ejemplo. Y en ese caso, en esa gente, ahí también hay un problema. Porque lo que yo, que es allí donde yo te digo que no está aceitado. O sea, en las áreas donde trabajan varios profes, todavía se sigue pensando, no, porque este chico conmigo en geografía anda bien. Y el otro en historia, pero en historia no en historia conmigo, y es ahí donde hace agua, porque en realidad no tendría que ser cómo trabaja en historia, en geografía, en cívica, en economía, sino en forma conjunta. Pero eso es lo que estamos todavía tratando de develar en el transcurso de los años, porque no hubo realmente nadie que venga a dar una capacitación fuerte en eso. ¿Ves? Entonces, ¿eso cómo impacta en el chico? Negativamente. O a veces... No tuvo, digamos, un punto. ¿Y cómo? Claro, o sea, esa parte no está aceitada. Eso no... hay que verlo, tendrían que verlo. Es más, nosotros, en realidad, todas estas cosas, cuando las veíamos, ya las preveíamos. E hicimos notas en sus momentos, las cuales ninguna le prestaron atención, obviamente, desde arriba, porque si no ya lo hubiesen cambiado antes. O sea, hay cosas que no están impactando bien porque, bueno, por falta de tiempos, de capacitación y de tiempos, sobre todo. Porque seguimos teniendo el problema de que no nos encontramos fuera del colegio, o sea, tampoco, cada uno después, yo siempre digo que somos personas y todos tenemos familias y tenemos cosas para hacer fuera de la escuela, entonces, pero dentro de la escuela no hay un horario asignado o que vos te puedas encontrar. A mí me gustaría, por ejemplo, preparar algo con algún otro profe, como hicimos esa vez con el profe de música, que fue a pulmón también, porque era en el recreo. Ahora, bueno, tenés, no hace muchos años de eso, pero ahora tenemos el WhatsApp. Pero tampoco podés organizar, o sea, a mí me parece que no es serio organizar una clase a través de WhatsApp. Y sin embargo, muchas veces los profes, por ejemplo, de las áreas que tienen así en taller, y lo organizan así, porque no les queda otra forma, o videollamada, o WhatsApp, qué sé yo. Quizás esta pandemia nos vino a ayudar en ese aspecto de utilizar un poco más la tecnología para eso, ¿viste? Quizás. Y ahí te engancho. Porque nuestra próxima pregunta dice, ¿qué suma o qué resta a tu experiencia docente la situación actual de pandemia en la que estamos atravesando? Para vos, hablando un poquito esto de la pandemia, ¿qué es lo que suma y qué resta? Mira, yo creo que la pandemia esta lo que vino a poner en descubierto son las inequidades sociales. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, más allá de todas las críticas que recibimos a diario, que son más de las cosas buenas, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el aula, tenés un chico, vos sabés que Julito no tiene la fotocopia, pero no las va a tener porque no tiene ni para comer. Que Menganito, que María no tiene la zapatilla. Entonces, ¿qué hacemos los docentes? Juntamos, che, mirá, fíjate que en tal curso tal chica no está viniendo porque no tiene zapatilla. Y bueno, pongamos un poco cada uno y le compremos una zapatilla. Bien, ponemos un poco de cada uno sacando porque tampoco tenemos sueldos
grandiosos, pero sacamos un poco más, un poco menos, todos colaboramos. La fotocopia, y a veces en el colegio hay un dinero, se encargan del colegio, otras veces profes que le compran. Eso es lo que no está sucediendo ahora, esa contención. Chicos que vienen, que vos los ves, ¿y qué te pasa? Y no, lo que pasa es que yo no, a la tarde, por ejemplo, no almorcé. ¿Cómo que no almorzaste? ¿Por qué no almorzaste? Y te pones a hablar con el chico. Eso ahora no está sucediendo, porque no estamos en el aula. Y ahí, esto es lo que resta la pandemia. Y es lo que pone al descubierto las falencias de un sistema que no funciona, que lo estamos haciendo funcionar muchas veces los docentes por el espíritu docente, por la solidaridad, por qué sé yo, tu parte humana, digamos. Pero nada más, la inclusión. Es una mentira la inclusión. No sé si no me acuerdo si la tenías ahí entre las preguntas, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque que vos le prepares, le adecúes una actividad a un chico, no es suficiente. Y ahora, le adecuás dice, recuerden los chicos que están en proceso de inclusión que hay que mandarles las actividades readecuadas. Yo estoy como el personaje de Gasalla, que decía que si quiere se lo firmo, pero no le va a funcionar. Bueno, está bien, yo les readecuo, pero no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque me cuesta que los chicos trabajen solos. Los chicos que no están en inclusión trabajen solos, les cuesta trabajar solo en la casa. Imagínate un chico en inclusión y te manda las actividades perfectamente hechas. Es obvio, es más que obvio que no las hizo él o ella, sino que se los hicieron. Vos no tenés cómo comprobárselo, y tampoco una compañera el otro día nos pasaba el audio, nos decía eso. Y yo le decía, mira, aceptáselo, porque total, no vamos a poder, esto es una mentira, es todo un cascarón, nada más. Pero ¿qué pasa? La pandemia vino a dejar al descubierto todo esto. Un montón de chicos no tienen acceso, o sea, aprendimos a manejar mejor, o estamos aprendiendo a manejar mejor la tecnología. ¿Y qué con los chicos que no tienen tecnología? ¿Ves? Hay chicos que no tienen ni para comer. ¿Por qué? Porque no tienen un sueldo. O sea, yo le decía a las chicas, nosotros estamos en un lugar privilegiado porque tenemos un sueldo, entonces vamos a cobrar lo mismo, o eso creemos, este mes, el mes que viene, ¿no? Pero ¿y el que trabajaba, el albañil, o la modista, la persona que trabajaba por horas en casas? Todos esos ingresos no están. Y hay chicos que lo están pasando muy mal. Y no tienen, obviamente, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora. Entonces, ¿cómo le hace? El otro día se había generado una angustia en el grupo del colegio por esta situación. ¿Y qué hacemos? Y bueno, hagamos que lo llevamos a otro lugar. A ver, no podemos seguir tapando agujeros que no nos corresponden. O sea, ¿qué vamos a salir a repartir por Quinta 25, Barrio Nuevo y todos los barrios alejados, los chicos que no tienen? Dejemos de hacernos los Quijotes, porque no. Ahora, eso es producto de la pandemia y de las malas políticas de Estado, pero no de este gobierno. No estoy hablando del gobierno de Arabella ni de años. Ni siquiera estoy hablando a nivel nacional, ni Macri sí, Macri no, ni Fernández sí, Fernández no. O sea, políticas de Estado que vienen de arrastre. Entonces, eso que en la pandemia, o sea, eso es un problema muy duro, no llegar a todos, de lo cual no tenemos respuesta nosotros tampoco en nuestras manos. ¿Qué cosas buenas? Y sí, que podemos hacer de otra manera y que quizás podríamos incorporar esto de la tecnología, pero seguimos en la misma. No todos los chicos tienen acceso a tecnología. No llegamos. No. E incluso cuando en el gobierno de Cristina les mandaron las computadoras, no las supieron aprovechar. Porque yo fui testigo y estuve allí en ese momento, los chicos les desarmaban las computadoras. Yo, por ejemplo, fui una de las que quise trabajar en el aula hice el curso de educación de conexión 1 a 1, o sea, que todos tuviesen una computadora, trabajar con los servidores del colegio y demás, aparte que nunca funcionaron esos servidores,
en el colegio éramos dos, el profe de geografía, que ahora es el vicedirector de la mañana, y yo, los que le pusimos toda la garra para trabajar con las computadoras en el aula. Te encontrabas con que en una clase de 80 minutos en ese momento, 50 la habías usado para que todos pudiesen conectarse al servidor. Y después tenías la otra. No, yo me olvidé de traerla. No, yo no la traigo porque es pesada. No, yo esto. La desarmaron toda, le ponían los juegos que ellos querían y le sacaban todo lo que traía. Entonces, también está eso otro. La falta, la desidia, digamos, de los chicos en su momento, con sus familias y demás. O sea, que les dieron algo. Ahora esas computadoras obviamente ya no funcionan más porque yo la tengo, por ejemplo, y ya no, los videos no funcionan más, porque bueno, quedó obsoleta. Pero en su momento no era la computadora, la netbook, pero servía para trabajar en el aula. Nunca pude trabajar en el aula porque si lograba que hubiese 5 chicos que trajesen la computadora, era mucho. Entonces, también los gobiernos pueden hacer el esfuerzo de proveer, de llegar a todos con los insumos, pero hay que generar conciencia y no es fácil. Ok, muy bien. Bueno, y como para ir cerrando, queremos preguntar si te invitáramos hoy a elaborar propuestas de acompañamientos a profesores que se están iniciando en la docencia, nosotros en el futuro. ¿Qué dispositivos considerarías o a qué aspectos le darías relevancia? Y en este momento creo que lo más importante es poder trabajar con la diversidad. Eso es fundamental y es lo más difícil. Después la tecnología, todo lo otro, sí, obviamente, eso suma y aprender a trabajar con distintas plataformas virtuales, todo eso, pero ya te digo, mientras no sea de acceso masivo, es como que está bueno saberlo para uno y en cuanto uno lo pueda usar, pero no es lo primordial. Para mí lo primordial es saber trabajar en la diversidad. En los casos de, con lo que es ESI, transversal, con lo que es la inclusión, pero la inclusión verdadera. ¿Qué se hace con un chico que tenés en el aula y tiene problemas, tenés de todo? O sea, uno piensa en inclusión y lo primero que se te viene a la mente a lo mejor es un chico con síndrome de Down, y esos son los menos. Tenés chicos con problemas auditivos, con problemas visuales, con problemas psicomotrices, que a veces el psicomotriz para la puede afectar en educación física, pero no en otras áreas. Pero bueno, saber trabajar en eso, cómo abordar eso a mí me preocupa muchísimo en este momento. Cómo llegar a esos chicos y cómo llegar a la diversidad en general sin que sea inclusión. Porque además de tener ese chico en inclusión, de los otros, que según la reglamentación, es por cada chico de inclusión, el aula no tiene que tener más de 25 chicos. Otra mentira, porque tenemos a veces hasta 2 incluidos y son 30. Pero además de esos 1 o 2 incluidos que tenés, de los otros 28, tenés 10 o 12 que vos tenés que estar al lado. Y cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Y después están los otros que van solos, pero que también necesitan que uno les dé bolilla. Y son demandantes. Y vos decís, bueno, pero ese chico anda solo. Sí, pero es tu alumno y también tenés que atenderlo. Entonces, aprender a atender la diversidad, eso para mí es fundamental, sin morir en el intento. Sí, a veces uno sale muy... O sea, al principio te va a pasar que podés llegar a salir devastado. O sea, después con el tiempo también tenés que aprender a respirar, a contar hasta 10 y decir, bueno, hasta acá llegó lo mío. O sea, más no puedo hacer. Pero eso, creo que hay que hacer mucho apoyo en eso, que es lo que yo te decía al principio. Ya deberían cambiar un poco la óptica, los distintos
institutos de formación docente y las universidades, que no es que somos profesores de inglés, matemática, lengua, sino somos docentes y tenemos un alumno. En ese sentido creo que en la primaria pueden estar mejor porque es la maestra con el grupo de alumnos que a lo sumo tienen dos, depende cómo estén organizadas las escuelas, a veces tienen dos grupos, dos séptimos, entonces se intercalan. Pero nosotros que los vemos, los seguimos viendo 2 horas por semana, no le podés hacer un seguimiento profundo. Entonces tendría que estar hecho de otra manera. Ya va, Elvira. Te corto un ratito porque... A ver. Elvira. Elvira. Atendió la puerta. Es más o menos lo que te decía al principio. Que tienen que dar todavía otra vuelta, y no ustedes, sino a nivel gobiernos. Hay que cambiar la óptica de enseñanza. Ya no es más enseñar, porque a ver, qué sé yo, los polinomios, y de última lo podés aprender no sé, en un tutorial, no sé, inglés. Y si no lo aprendiste en el colegio, ahora hay millones de oportunidades y de formas. Pero cómo convivir, cómo trabajar en grupo, cómo interactuar, la parte social, eso es lo que se tiene que abocar ahora la escuela, más con todo lo que hay de violencia. O sea, a mí me aterra ver el nivel de violencia que hay en la sociedad. Y eso se debería atacar desde la escuela. ¿Qué pasa? Nos dicen, bueno, no, hagamos un proyecto, porque cada vez transversal y demás. Sí, pero no es tan sencillo llevarlo adelante en el medio de la clase de cada espacio. O yo dejo de dar inglés y me pongo a darle pautas o a hacer el trabajo, digamos, de un proyecto sobre violencia, ponele. Y bueno, pero ya inglés no doy, me pongo a hacer eso. Entonces, tendría que ser diferente el perfil del docente que vaya saliendo de acá en adelante, para que después cambie, para poder hacer una apoyatura en eso. Pero me parece que lo más importante es esa parte, apoyar en la diversidad, en cómo trabajar con la diversidad. Y los ejes que van relacionados a eso, ¿no? Pero que siempre es más la parte social. La violencia, a ver, ¿cuántos casos de femicidios hay? Es una locura. Y eso tendríamos que estar atacando. Entonces vos planteás, digamos, una nueva mirada del docente, en el que el docente no imparta tantos contenidos, porque es algo que hoy lo tenemos en internet prácticamente a la mano. Exacto. Sino como formadores de personas, formadores de sujetos que estén dentro de los estándares morales. Exacto. Sí. Para mí sí. Para mí debería cambiarse totalmente la óptica. Obviamente, ir a la escuela para aprender, pero, a ver, sí, y está totalmente demostrado que hiciste la plancha en la escuela secundaria durante los 5 años en la clase de inglés y después te tocó aprenderlo, y bueno, lo aprendés. Te vas a particular, si tenés mucha plata, te haces un viaje a Estados Unidos, a Gran Bretaña y lo aprendés in situ, qué sé yo. Opciones sobran. Pero que cómo te formaste vos como persona, eso para mí está bien. Lo básico es la familia, porque lo que no te enseñaron en tu casa, no, eso. Pero a su vez me parece que tenemos que atacar más por ese lado. Hay que estar más pendiente de esa parte, de la inclusión y de la parte social. Ustedes no tienen idea la cantidad de chicos con problemas que tenemos, pero problemas grosos. Y que yo digo, antes no había, o había y no se sabía. ¿Cómo será la cuestión? Porque eso también es otra. Chicos que vengan, que ya te digo, vienen sin comer y no almorzaron, no cenaron bien,
Y antes a lo mejor cuando yo empecé en el 1, eso no se veía tanto y de verdad no se veía tanto, porque se circunscribía más que nada no a los chicos del centro, pero una zona más o menos. En cambio ahora somos cosmopolitas, o sea, vienen chicos de todos los barrios, porque tenemos chicos de Quinta 25, de Mosconi, de Chacramonte, por ejemplo. Entonces, cada uno con su realidad. Y eso es, ahí cambió mucho. Tenemos un montón de chicos con problemas muy grandes, familiares, de falta de olla, de falta de vínculos familiares, chicos que están totalmente solitos, que vos decís, si este chico no es delincuente, o sea, le pasa raspando, o sea, porque no tiene contención. Y bueno, ¿qué podemos hacer en la escuela para que empiece a cambiar esa mirada del chico, nada más? Porque tampoco le podemos cambiar su situación familiar. Pero bueno, hacérselo un poco menos pesado. Pero sí, básicamente es dedicarnos a la parte, estar atentos a la vulnerabilidad que tienen muchos de nuestros estudiantes y atender a eso, a la parte, o sea, estar atentos a cómo llevar adelante, prepararnos en cómo tratar un chico con esos problemas. Además de todas las otras cosas por ejemplo, saber más o menos informarse. Tenés chicos con dislexia, con distintos problemas, autismo, que es nuevo para muchos de nosotros, o sea, entonces, bueno, y todos esos chicos, antes a lo mejor no los tenías en el aula, y ahora sí. Entonces, saber tratar esos chicos, porque te llega un chico, te meten un chico así con autismo, pero no te dicen nada de qué tenés que hacer con ese chico que es autista. Y yo la verdad que soy profesora de inglés, no médica, yo no tengo idea, y por más que lea, o sea, a veces necesitas así de primera fase, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces no tenemos información, la gente que trabaja en el ETAP, entiendo por ahí, yo siempre digo que son unos inoperantes, pobres, pero entiendo que a lo mejor es un equipo de ETAP para atender las necesidades de 15 escuelas, y tampoco es posible. Entonces, en las escuelas cada escuela debería tener su propio equipo de ETAP, que eso es lo que yo desde que me inicié en la docencia, venimos pidiendo en distintas provincias que haya un equipo, un gabinete psicológico, le llamaban allá en Santa Fe, acá el equipo de ETAP, pero bueno, es lo mismo.